La ciencia y la cultura son formas de conocimiento que amplían nuestra mirada sobre la realidad y nos ayudan a interpretar los cambios de nuestro tiempo con más contexto y perspectiva. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Iván Carrillo. Comenzamos el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Una ventana al talento, la investigación y la creatividad de nuestra región, impulsada por la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Todavía estamos a tiempo de frenar el avance del calentamiento global. El doctor Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México, habló con NSC sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el mundo para reducir emisiones y adaptarse a los efectos del cambio climático. Esta fue su respuesta. Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. El panel intergubernamental de cambio climático elabora reportes periódicos cada 4 o 5 años para revisar el estado del conocimiento en el mundo, precisamente sobre los impactos del cambio climático, lo que conocemos de ello y las oportunidades de reducción de emisiones, de mitigación. En el 2018 se le encargó a este panel un reporte especial. Se le llama coloquialmente el reporte del 1.5 y ese reporte tenía la tarea de contestar la pregunta si con base en la química, la física, las leyes que conocemos de la ciencia, todavía era posible detener el calentamiento global para que no excediera el 1.5 grados centígrados en promedio por encima de los valores históricos. Hubo noticias buenas y malas. La noticia buena de ese reporte, relativamente reciente, es que sí podemos todavía detener el calentamiento global. ¿Dónde vamos? Vamos en 1.1 grados y hay que pensar la magnitud de los impactos negativos que ya estamos sufriendo. Entonces 1.5 no es un lugar seguro, pero más allá de 1.5 los efectos serían catastróficos. En Brasil, el Núcleo Regional de Investigación en Salmonicultura, Dr. Ascanio de Faria, celebra más de 60 años de trabajo científico en el cultivo de trucha y salmónidos. En ese país, la acuacultura de especies de agua fría ha permitido desarrollar nuevas tecnologías para la producción sostenible de pescado. Em Campos do Jordão, na parte paulista da Serra da Mantiqueira, pesquisadores da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo mantêm há mais de 60 anos um núcleo regional de pesquisa em salmonicultura do Instituto de Pesca. E você vem com a gente conhecer essa iniciativa única no país. A estação em si, ela tem 60 anos, que nós completamos o ano passado em setembro. Na verdade, a instituição é mais nova que a própria Estação Experimental de Salmonicultura, Dr. Ascanio de Faria, que é o nome completo, né? E tem o nome de Dr. Ascanio de Faria porque ele foi o pioneiro, foi o cara que, lá nos idos 50, 60, 70 anos atrás, ele teve a ideia de trazer uma espécie para repovoar os rios pobres dessa nossa região da Mantiqueira, que a Serra é uma região bonita, mas é uma região mais fria, e esses locais de altitude, o que acontece? A gente tem os rios e tem uma, digamos assim, uma fauna aquática, né, que é bastante pobre, é muito limitada. E como a espécie é uma espécie de interesse econômico, eles trouxeram e resolveram tentar fazer um repovoamento com essa espécie para colocar aqui na região. Nós temos 3 linhas básicas aqui, ligadas à reprodução e genética e à parte de nutrição. Na nutrição a gente busca insumo sustentável, que você consegue rastrear, que tem rastreabilidade. O que acontece? O maior insumo da aquicultura para peixes carnívoros como o nosso ou marinho é a farinha de peixe, que é um insumo exploratório. Então a gente sempre está buscando os produtos substitutos da agricultura, subprodutos da indústria de produção para incrementar como ingrediente, para minimizar, que tenha digestibilidade boa, para melhorar o impacto ambiental e de custo de exploração do material, de um recurso nosso que é limitado. A outra linha é utilizar todas as ferramentas de genética, de biotecnologia, associar com a reprodução para fazer a parte
Nós não fazemos muito a linha de melhoramento genético, mas trabalhamos com linhagens, desenvolvimento de linhagens. E o que isso nos permite? Trabalhar com linhagens, por exemplo, termotolerantes diante da questão de mudanças climáticas, onde 0,5 graus Celsius faria toda a diferença para a sobrevivência de uma espécie. Outra pesquisa promissora desenvolvida aqui trabalha na redução do ciclo de produção do salmão a partir de uma técnica popularmente chamada pela pesquisadora de barriga de aluguel. Truta, ela está madura em 2 anos e o salmão, ela leva de torno de 5, 7 anos, dependendo da espécie, porque ela nasce na água doce, ela migra para o rio e cresce e volta na água doce para desovar, não exatamente no mesmo local onde ela nasceu. Migra para o mar. Migra para o mar para crescer e vem para reproduzir no local onde ela nasceu. Então, essa migração é muito característica da espécie de salmão, tá? E o que acontecia? Como ela leva muito tempo para desovar, então tem um comprometimento, né? Como a truta é mais rápida e o salmão leva muito mais tempo, que também ele é maior, então surgiu a possibilidade de fazermos um teste de barriga de aluguel para encurtar esse período de reprodução e ter animais disponíveis mais rápido, né? Aí cruzamos, pegamos macho e fêmea de salmão e colocamos ovos de salmão fertilizados, porque você consegue ter em 2 anos o salmão que leva 7 anos, 5, 7 anos para estar com ovos incubados para você vender. E a nossa vantagem dos ovos é que nós comercializamos os ovos, eles são transportados a seco. Un estudio científico reportó que la iluminación artificial nocturna aumentó cerca de 16% a nivel global en menos de una década. El fenómeno está asociado al crecimiento urbano y la expansión de infraestructura. Especialistas advierten que esta contaminación lumínica afecta ecosistemas, biodiversidad y los ciclos naturales de muchas especies. La noche en la Tierra se ilumina cada vez más. Un estudio publicado en Nature revela que la luz artificial nocturna aumentó alrededor de un 16% en todo el mundo entre 2014 y 2022. Los científicos usaron más de 1 millón de imágenes satelitales diarias para mapear los cambios de brillo en las zonas habitadas del planeta. Encontraron que más de 3,5 millones de kilómetros cuadrados han cambiado su iluminación nocturna. Algunos se volvieron más brillantes, otros más oscuros. La mayoría de los cambios fueron graduales, pero alrededor del 14% fueron cambios abruptos, asociados a eventos como construcción urbana, apagones o conflictos. Este aumento global ha superado incluso el ritmo de crecimiento de la población y no es uniforme. Mientras las grandes ciudades se vuelven más brillantes, áreas remotas permanecen relativamente estables. Los investigadores señalan que estos mapas no solo muestran cómo vivimos y trabajamos, sino que también abren nuevas puertas para estudiar cómo la actividad humana influye en el ambiente nocturno, la energía y hasta la biodiversidad. La noche, tal como la conocíamos, está cambiando. ¿Cómo imaginan las nuevas generaciones el planeta que habitarán hacia finales de este siglo? En Colombia, el proyecto Futuros Planetarios por el Cuidado de la Vida reunió a niñas, niños y jóvenes en ejercicios de imaginación climática y salud planetaria para pensar cómo podría ser el mundo en la década del 2080. ¿Te has preguntado alguna vez cómo será la vida en 2084? Un planeta limpio, un planeta con mucha tecnología, como carros voladores. También hemos creído sobre que hay muchos paneles solares en todas partes y que la vida va a ser mejor. Los robots predominarán la Tierra. Van a tener tareas tan importantes como las tenemos nosotros los seres humanos. Con la premisa de que el futuro pertenece a quien lo imagina, el proyecto Futuros Planetarios por el Cuidado de la Vida invitó a niños, niñas, jóvenes y adultos del movimiento Scout en Antioquia a imaginar cómo podemos cuidar la vida en el futuro. El proyecto Futuros Planetarios por el Cuidado de la Vida tuvo por objetivo activar las imaginaciones que cuiden la vida dentro del planeta. Todos desde nuestra realidad tenemos un futuro que proponer y somos actores activos en el desarrollo
del futuro del mañana que vamos a vivir. Futuros Planetarios, que ya está en su etapa de cierre, hace parte de la convocatoria número 20 del Banco Universitario de Programas y Proyectos de Extensión BUPE de la Universidad de Antioquia, que financia iniciativas que conectan la academia con la sociedad. Este tipo de proyectos nos permite cuestionarnos cómo estamos cumpliendo nuestra ley y promesa Scout y qué acciones podemos emprender para hacer ese futuro que necesita realmente el planeta. Del proyecto emergieron 30 imaginaciones de futuro que han sido digitalizadas y exhibidas en 2 escenarios: el Museo de Futuros 2084 del Observatorio Latinoamericano de The New School y la Sala Temporal Detectives del Futuro en el Museo de la Vida de la UDA en el edificio La Naviera. Una exposición inaugurada el 25 de marzo con la participación del arquitecto y artista multimedia Martín Gromes. Lo que busca el programa 2084 es involucrar a todas las personas a que se den cuenta que tienen un rol en el futuro, en la construcción del futuro colectivo. La Sala Detectives del Futuro, un espacio de co-creación diseñado para que niños, jóvenes y adultos imaginen creativa y proactivamente un mundo mejor, estará disponible hasta junio. Celebro que llegue este espacio aquí al centro de la ciudad, aquí cerca al Museo de Antioquia, que seamos vecindad, y me parece muy importante porque es necesario imaginarse otros futuros. Pensar en el futuro, en proteger la salud de las comunidades, pero también de los niños, de los animales y demás, es una responsabilidad compartida entre los organismos sociales, las empresas. Futuros Planetarios por el Cuidado de la Vida es posible gracias a la colaboración entre la Vicerrectoría de Extensión, la Dirección de Regionalización, la Facultad de Medicina, la Facultad Nacional de Salud Pública y el Museo de la Vida de la Universidad de Antioquia. En conjunto con la región Antioquia Scout, el Observatorio Latinoamericano de The New School University de Nueva York. Te invitamos a visitar la Sala Temporal Detectives del Futuro para descubrir otros futuros posibles para la vida en el planeta. Vamos a una breve pausa. Al regresar, más información sobre ciencia, conocimiento y cultura. Síganos en nuestras redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica. Según el índice de riesgo climático global de Germanwatch, Honduras ha sido uno de los países más afectados por fenómenos climáticos extremos en las últimas décadas. A pesar de ello, el país celebró el Día de la Tierra con actividades para promover la conciencia ambiental frente a la crisis climática. Honduras conmemora el Día de la Tierra en medio de una emergencia climática marcada por incendios forestales, sequías y un clima cada vez más impredecible. Expertos advierten que esta situación ya afecta la disponibilidad de agua, la salud de la población y la seguridad alimentaria del país. Ana Velázquez, cofundadora de la Coalición Ambiental de Honduras, explica. Una emergencia, tenemos que pensar coherentemente como pobladores que vivimos de la biodiversidad, del bosque, del agua, que tenemos que hacer acciones. Los cambios en los patrones climáticos han obligado a productores a modificar los calendarios de siembra en un contexto donde la sequía afectó a más de 583,000 hogares en el último año. A esto se suma el impacto de los incendios forestales, considerados el principal factor de deterioro ambiental, con más de 400 siniestros y miles de hectáreas afectadas en lo que va del año. Nos quedamos sin bosque y sin agua, no vamos a tener de qué vivir. Especialistas advierten que el país enfrenta un círculo vicioso de pérdidas agravado por la falta de financiación y debilidades institucionales. En paralelo, la deforestación avanza a un ritmo mayor que la reforestación, lo que pone en riesgo la cobertura forestal en el largo plazo. Luis Guardiola, consultor en cambio climático y desarrollo sostenible, afirma que la crisis climática trasciende lo ambiental e impacta en otros ámbitos de la vida cotidiana. Se ve como un tema solamente ambiental y no se ve cómo afecta el empleo, cómo afecta la generación de ingresos, cómo afecta la migración de personas hacia otros países, cómo afecta la provisión de agua. Por otro lado, organizaciones alertan sobre los riesgos que enfrentan los defensores del medio ambiente en uno de los países más peligrosos para esta labor, con 111 asesinatos desde 2015. Un escenario que, según expertos, exige medidas urgentes de adaptación y mayor protección para quienes defienden los recursos naturales.
Los océanos continúan absorbiendo gran parte del calor generado por el cambio climático y sus efectos ya son visibles. El Observatorio Europeo Copernicus alertó que la temperatura global de la superficie marina rozó niveles récord durante marzo pasado, una señal preocupante para los ecosistemas marinos y el equilibrio climático del planeta. La temperatura media de los océanos alcanzó en marzo niveles cercanos al récord para ese mes del año, lo que indica el probable regreso del fenómeno de El Niño combinado con el cambio climático, anunció el viernes el Observatorio Europeo Copernicus. El boletín mensual de Copernicus alerta que tras los 3 años más cálidos jamás registrados en la Tierra, una vuelta de El Niño en la segunda mitad del año hace temer a los climatólogos que la humanidad se encamine hacia nuevas olas de calor extremas. Ese fenómeno cíclico corresponde al calentamiento periódico a gran escala de las aguas de una parte del Pacífico, que afecta por efecto dominó al clima mundial durante varios meses. El último episodio de El Niño en 2023 y 2024 convirtió a esos años en los 2 más cálidos jamás registrados. En marzo pasado, la temperatura de la superficie de los océanos fue en promedio de 20,97 grados Celsius, excluyendo las zonas polares, 1/10 de grado por debajo del récord registrado el mismo mes de 2024, según los datos de Copernicus. Este número sigue aumentando en abril, según el papel de control en tiempo real del observatorio. La Organización Meteorológica Mundial ya estimó que el fenómeno podría regresar este año, mientras que se desvanece el fenómeno inverso, la Niña, asociado a temperaturas más frescas. A principios de marzo, esa agencia de la ONU estimaba en un 40% la probabilidad de que se presentara antes de julio. Copernicus también confirmó que la extensión del hielo marino del Ártico alcanzó en el invierno boreal su superficie más baja jamás registrada, a un nivel similar al récord del año pasado, tal como ya lo había anunciado el NSIDC, un instituto estadounidense de referencia en este campo. El Carnaval de Venecia atrae cada año a cerca de 3 millones de visitantes, convirtiéndose en una de las celebraciones culturales más concurridas de Europa. La festividad, cuyos orígenes se remontan al siglo XI, volvió a llenar la ciudad italiana de máscaras, desfiles y espectáculos que mantienen viva una de las tradiciones más emblemáticas del mundo. Ieri sera 50.000 persone in piazza San Marco per il Gran Ballo in Maschera. Riviviamo la festa nelle immagini della nostra copertina finale curata da Marco Rossetti. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio. El teatro sigue siendo una de las expresiones culturales más poderosas para contar historias y reflexionar sobre la sociedad. En Colombia, el teatro Blackaman continúa apostando por propuestas escénicas que mezclan memoria, crítica social y experimentación artística para conectar con las nuevas audiencias. Yo soy el teatro portátil y trashumante del actor Sebastián Ospina. Bueno, es un texto maravilloso de Gabriel García Márquez que tiene un contenido y una profundidad filosófica trascendente.
es una reflexión sobre el poder político visto como un acto de ilusionismo. Y esa es una constante de la política actual, de los políticos vistos como culebreros, como vendedores de ilusiones. ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Fernando Perdomo y estoy muy contento de haber visto la obra de Sebastián Ospina después de una evolución de 2 años y medio. Yo tuve la fortuna de conocer a Sebastián en un taller de actuación y empezó la idea de arrancar la gira después de que él llegó de Nueva York y ver cómo ha ido cambiando, es decir, remasterizando y usando la información de ahora, porque esta obra es actual, es vieja de García Márquez, pero tiene un contexto político y un contexto actual de lo que nos muestra y lo que nos rodea de lo que es Blackaman, lo bueno y lo malo. Cuando ya deberíamos de estar muertos, se me acercó más vivo que nunca y estuvo la noche entera susurrándome en el oído. Mi obra es performática y es multimedia. Entonces yo trabajo siempre con música en vivo. Aquí trabajé con un chelista. Llevamos este proceso de la obra Blackaman durante todo este tiempo. Hemos ensayado articulando la música con el teatro, ensamblando partes en donde es vital la interacción del sonido con el teatro, y pues esto conecta al público a entrar en este tipo de ambiente artístico, musical, teatral. Yo hago una especie de cine-teatro y mi teatro se nutre siempre de la literatura. Busco las historias en la literatura. Aquí, en este caso, la busqué en un texto de Gabriel García Márquez. El teatro es una ceremonia donde el actor y el público comparten la emoción de entender algo acerca del mundo. El teatro tiende puentes entre las personas, las sensibiliza, las vuelve más humanas. El centro histórico de Nápoles es uno de los más grandes de Europa y forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ahora, un recorrido por los techos y terrazas de la ciudad italiana ofrece una nueva mirada a sus cúpulas, callejones y más de 2.500 años de historia. Siamo abituati a vivere i vicoli della città, ma da qua su c'è un altro punto di vista, un'altra prospettiva su una bellezza che è mozzafiato. 500 cupole sui tetti del Duomo di Napoli è il nuovo percorso di visita nell'ambito del Museo Diocesano Diffuso, punto di raccolta all'Infopoint appena inaugurato nel cortile della cattedrale. Attraversando una serie di ambienti si arriva all'ascensore e a seguire un sistema di scale conduce sempre più in alto a 40 metri di altezza. Le cupole delle centinaia di chiese del centro storico e sullo sfondo il Vesuvio, il Golfo, Capri. Sembra quasi di toccare la cupola della Cappella del Tesoro di San Gennaro. Sulla sommità le 2 ampolle che ricordano il prodigio della liquefazione del sangue e poi la controfacciata del Duomo. Il nuovo itinerario è stato reso possibile dagli interventi di restauro realizzati nell'ambito del progetto Centro Storico Valorizzazione del Sito UNESCO, percorso realizzato in collaborazione tra il capitolo della Chiesa di Napoli e la Fondazione Napoli Centro, il Comune di Napoli, con il sostegno della Fondazione Con il Sud. Napoli si arricchisce di nuovi percorsi, di nuovi anche modelli di partecipazione rispetto a delle bellezze così importanti, quindi bene così. Stiamo aprendo sempre spazi nuovi perché questo ci consente da un lato di rafforzare ovviamente l'attrazione turistica della città, però dall'altro anche di diversificare i luoghi. Alla presentazione l'arcivescovo Domenico Battaglia. Prenotazioni sul sito duomonapoli.it, percorso gratuito per i napoletani, biglietto solo per i turisti. Así concluimos esta edición del noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Nuestro agradecimiento a los socios de ATEI y a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle por su colaboración.
Mi nombre es Iván Carrillo. Les invito a visitar noticiasnsc.com y nuestras redes sociales, @NSC Iberoamérica. Nos reencontramos la próxima semana con más información científica y cultural.